Lo que debemos tener entonces es los meses del año con los diferentes datos, ¿no? Luego sacamos la suma de todas las temperaturas del promedio de los meses. En el caso de la precipitación, sacamos la suma de la precipitación y luego empezamos a llenar una serie de incisos que nos están señalando la ruta de clasificación. La temperatura media anual en el inciso 1, la temperatura del mes más frío en el inciso 2, etcétera, ¿no? Ok. Entonces también para eso les hice llegar los datos. Entonces estos son los datos. Tengan por favor a la mano sus cuadros. Entonces tenemos aquí, si alguien me va dictando por incisos, el inciso 1 que dice. ¿Puede ser un poquito más grande, profe? Por favor. No, sí, claro. Permítanme. Ahí está bien. Sí. Sí. Gracias. Okay. Entonces, ¿le dictamos la temperatura? No, más bien los incisos. ¿Qué dice el inciso 1? Temperatura media anual en grados centígrados. Pues ahí sacamos la suma. Dice, ¿cuál suma? Perdón. El promedio. No, perdón. Vamos a deshacer esto. Okay. Entonces vamos a sacar el promedio. El promedio es prácticamente 25, ¿no? 24.99, pues es 25 grados. El inciso 2, ¿qué dice? Temperatura del mes más frío y mes en que se presenta. ¿Cuál es el mes más frío? Enero. Noviembre, no. Noviembre. Enero, ok. Entonces tenemos enero. Entonces es 21.3 en enero. Luego, ¿cuál otra? El siguiente, insisto. Ajá. Mes más caliente y en qué mes se presenta. ¿Cuál es el mes más caliente? Mayo. Así mayo. Es mayo. Con 27.8 en mayo. El siguiente número. Precipitación total anual en milímetros. Aquí también, bueno, en este caso sí es suma. Ponemos ese, ¿no? Ajá. El 5. Precipitación del mes más seco y mes que se presenta. ¿Cuándo es? Febrero. Febrero, ok. Entonces, 28.6 febrero, ¿no? Febrero. Y luego. Precipitación del mes más lluvioso y mes en que se presenta. Y es Septiembre.
Inciso 7. Porcentaje de lluvia invernal. Porcentaje de lluvia invernal. ¿Ese cómo se saca? Bueno, según la fórmula es E más F más M, pero no sé qué significa eso. Sobre anual por 100. Ok, son meses. Entonces dice que tenemos que sumar la precipitación de estos tres, ¿no? 41 más 28 más 30 me da 100.4 y esos 100.4 los debo dividir entre 1636 y multiplicar por 100. ¿Cuánto me da? A ver, bueno, eso creo que sí viene por incisos, ¿no? A ver, es porcentaje de lluvia invernal, ok, sí, ese es sin incisos, perdón. Entonces, ¿cuánto es? 100.4 entre 1636 por 100. $8.83. 8.83%. Y el siguiente rubro dice el 8. Determinar el régimen de lluvias. Véanse encabezado cuadro 2. Entonces váyanse al cuadro 2. Es la página. Es página 81. No, es la... A ver, ahí está. No te lo veo. Voy a dejar de compartir el otro y voy a compartir ahora este cuadro. Entonces el cuadro 2 es este. Entonces se fijan, aquí tiene tres tipos de régimen, ¿no? Sería de verano si por lo menos llueve 10 veces más en el mes más húmedo de la mitad caliente del año que en el mes más seco. A ver, vamos a ver acá. ¿Cuál es la mitad? ¿Cuál decíamos que era la mitad caliente? La mitad caliente abarca primavera y verano, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, como la primavera empieza al final de marzo, para términos prácticos vamos a decir que el mes más caliente es, pues digo, la mitad caliente empieza abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Serían la mitad del año que, esa sería la mitad caliente. La mitad fría, entonces, sería esta otra, ¿no? Yo ya tengo dividido mitad caliente, mitad fría. Entonces me dice que habíamos marcado este como el mes más lluvioso, lo vamos a poner en magenta. Okay. Y el mes más seco, lo vamos a poner acá en naranja. Entonces este es el más, y les voy a poner gordos para que los distingan. Pero el más seco no es febrero. Sí, es febrero, perdón.
Entonces, lo que me está diciendo es que yo busque en la mitad caliente cuál es el mes más lluvioso, y es septiembre con 319. Y que yo busque entre que busque el mes más seco, que es febrero. Y entonces dice que la cantidad de lluvia, para considerarlo como régimen de lluvias de verano, debería haber una diferencia de por lo menos de 10-1. Quiere decir que cuando llueve más, debería llover por lo menos 10 veces 28.6, es decir, debería llover al menos 286 milímetros. Llueve más, llueve 319. Como es mucha la diferencia entre lo que llueve en la mitad caliente contra lo que llueve cuando llueve poco, por eso nuestro régimen de lluvias entonces sería, decíamos ahí, dice el punto, determinar régimen de lluvias. Entonces es un régimen de lluvias de verano. Esa es la respuesta para régimen de lluvias de verano. Ahora nos vamos al 9, y el 9 dice anotar las fórmulas del cuadro 2, la que corresponde al coeficiente H y al coeficiente S, que corresponden al porcentaje de lluvia invernal calculado. Dice eso sí. Okay. Entonces, ahora ya dijimos que el régimen de lluvias es de verano, por lo tanto, solo vamos a apelar lo que diga aquí, ¿no? Y hay dos tipos de fórmula. Es H igual a 2 veces la temperatura anual promedio más 28, o H igual a 2 veces la temperatura media anual más 21. Pero se aplica una o se aplica otra en función de esta diferencia de el régimen del porcentaje de lluvia invernal, si es mayor o menor a si es mayor o menor a 10.2. Es de los problemas de edición de esta cosa, ¿eh? O sea, quien editó esta versión del libro se le olvidó que esta raya debería coincidir con esta. Pero bueno. Entonces, ¿de cuánto decíamos que era la temperatura? Digo, el RT. ¿Cuál sería la fórmula? O sea, ¿cuál sería la fórmula para aplicar, según esto? Según esto, si mi porcentaje de lluvia invernal es de, ¿cuál fue el porcentaje? 8.83, ¿no? 8.83. Si es 8.83, quiere decir que las fórmulas que se aplican son estas. 2T más 28. S siempre va a ser siempre va a ser H sobre 2. O sea, olvídense de todo el 2T más 28 sobre 2. O sea, si este es 2T más 28, este es 2T más 28 sobre 2. Si este es 2T más 21, ese es 2T más 21 sobre 2. Si es 2T más 14, es 2T más 14 sobre 2. Entonces yo no sé por qué ponen eso, pero bueno. Pero ese es el criterio, ¿no? Entonces, lo que dice el, lo que dice
Entonces, lo que dice el inciso, el que sigue es que el 9 dice, anotar las fórmulas del cuadro 2, H y S, que corresponden al porcentaje de lluvia invernal calculado. Y aplicar las fórmulas, es en el 10, ¿no? Entonces, digo, en el siguiente. Entonces, en este caso sería... es R igual a 2T más 28, ¿no? Y pues este es H, perdón, no, perdón, el es H y es S igual a, decimos que siempre es H sobre 2. Esas serían las fórmulas. Y luego, el punto 10 dice aplicar las fórmulas, etcétera. Límite de húmedos y subhúmedos. Entonces, el límite de húmedos y subhúmedos sería 2T más 28. Este 2T sería 2 veces 24.99 más 28, ¿no? Como es 25, es 2 veces 25 más 28, es decir, H es igual a 50 más 28, 78, ¿no? Pero esto se multiplica por 10, ¿no? O sea, 780 en realidad. Esa es también otra de las cosas que le fallan al manual. Entonces ese sería 350 más 40, sería 390, sería ese, ¿no? La mitad de 780 es 390. Entonces, lo que me está indicando, en realidad, sería que para considerar al clima seco o no seco, tendría yo que ver si la precipitación anual total supera los 780 milímetros. Y vemos que pues lo supera con mucho, ¿no? Esta sería lo que llueve durante todo el año, 1636, es mucho mayor que 780. Por lo tanto, dice ahí, decidir si el clima es seco o no lo es. La respuesta es... ¿Cuál es la respuesta? ¿El clima es seco o no lo es? No, no es seco. No. No. Y lo ponemos así. No con letra gorda, ¿no? No es seco. Quiere decir que entonces mi clima puede ser A, puede ser C, pero no es B. Entonces nos vamos al 11. Determinar el tipo de clima, si es de los grupos y subgrupos A o C, consultar la gráfica del cuadro 3 y anotar si es húmedo o subhúmedo. Cuadro 3. Y el cuadro 3 tiene dos gráficos. Dices, si el clima es de los cálidos, o si el clima... permítame tantito. Eso ya estamos en... Ya decidimos, a ver, déjenme ver. Acá. Cuadro 2, nota. Decidir si el clima es seco o no lo es. Anotar
Grupo y subgrupo, me brinqué esa parte, es cuadro 1. Aquí es cuadro 1, ¿eh? Aquí es cuadro 1. Entonces, permítanme ir primero al cuadro 1. El cuadro 1 dice que entonces yo decida si el grupo es A o si el grupo es C. No va a ser B y evidentemente no es un clima frío, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere para que el clima sea A o para que el clima sea C? Para que el clima sea cálido, para diferenciar si el clima es cálido o es templado, ¿qué hay que vigilar? Dice temperatura media anual mayor de 22. Pues sí, ¿no? La temperatura media anual, temperatura media anual superior a 22, ¿de cuánto es aquí? Sí. Amairani, exacto. Entonces, ¿de cuánto es la temperatura aquí? De 25. De 25, ¿no? Por lo tanto, entonces, pues resulta ser, decíamos, sí cumple con el requisito. Y temperatura del mes más frío mayor de 18. ¿Cuál es la temperatura del mes más frío? 21.3. Entonces mayor de 18 y por lo tanto el clima es un clima A, un clima cálido. Ahora ya sabemos que nuestro clima es A y puede ser cálido, húmedo o subhúmedo. Es decir, ya sabemos que es un clima A y puede tener cualquiera de estas variantes. Cualquiera de estas. Solo puede tener estas variantes en el régimen de lluvias. Ok. Entonces, nos vamos al siguiente inciso. Entonces, el clima, decíamos el 11. Dice, es clima A. Perdón. Cálido, incluso le pueden poner tropical, no hay ningún problema, ¿no? Clima A. El 12, ¿qué nos dice? Determinar tipo de clima, consultar el cuadro 3 para ver si es de los grupos y subgrupos A o C, consultar las gráficas del cuadro 3. Ahora sí nos vamos al cuadro 3. Y el cuadro 3 es este. Entonces, podemos aplicar esta gráfica o esta otra. Ajá. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que si mi clima hubiera salido templado, tendría que haber usado esta gráfica, pero como mi clima salió A, cálido, tengo que aplicar esta otra. Entonces, se fijan, hay tres zonas climáticas, tres zonas de régimen de lluvias. Mi clima puede ser cálido, subhúmedo, cálido, húmedo con lluvias de verano, o cálido, húmedo, con régimen de lluvias intermedio, es decir, sin una estación de lluvias marcada, ¿no? ¿Cuáles son mis criterios? Tengo que buscar cuánto llueve en el mes más seco y cuánto llueve en el mes más, en todo el año. Entonces, ¿cuánto llueve en el mes más seco? 20 cuántos. 28.6. 28.6 anda por aquí así. ¿Y cuánto llueve en total? 1636.5. 1636.5, pues anda por aquí. Por lo tanto, si cae en esta franja, mi clima es, ¿qué?
ver, ¿quién dice? Subhúmedo, ¿no? Sí, entonces mi clima es cálido, subhúmedo. Ujú. Perfecto. Entonces ahora pongo en este inciso que es cálido, subhúmedo. Ujú. Ok. El 13, dice, determinar el subtipo climático según el grado de humedad. Para eso, inciso A, calcule el cociente P sobre T. Inciso B, determine los símbolos adecuados según el cociente P sobre T y el porcentaje de lluvia invernal. Y C, anote presencia de canícula. Ujú. Entonces, vamos a ver. Entonces, P sobre T sería 1636.5 entre 25. ¿Cuánto da? $65.46. 65.46. ¿Todos de acuerdo? Ujú. P sobre T, entonces igual a 65.46. Ujú. Ahora vamos al cuadro 2. Aquí estamos. Y lo agrandamos porque además, no, porque solo le vamos a hacer caso a esta parte. Ujú. Y dice que cada celda tiene dos símbolos. Se aplica el símbolo de arriba si mi clima es A o el símbolo de abajo si mi clima es C, ¿no? Entonces dice que se trata de un clima, o sea, es si el cociente precipitación sobre temperatura es mayor de 55, ajá, entonces es esta celda. Ajá. Pero tengo dos posibilidades. O sea, se aplican, bueno, son tres posibilidades. Puede ser este o puede ser este, dependiendo de si dependiendo de si tengo el porcentaje de mi porcentaje de lluvia invernal. ¿Cuál de las tres? O sea, vean, solo puede ser este o este. ¿Cuál de los tres correspondería según el porcentaje de lluvia invernal? El del medio, ¿no? Porque El era de del 8 medio. punto y algo. Exactamente. Como es 8 punto y algo, entonces está entre 5 y 10. Entonces, y ya la última es, a ver. Entonces, hasta ahí sería un clima A. W es 2, ¿verdad? Perdón, W. ¿Era 2? Ese sería, ¿no? Perdón. Bueno, no, es aquí, perdón. Es aquí. Inciso C es A, W2. No. No me dejó. Sí, sí lo puse. Entonces es un AW2. Y el inciso C del punto 13, ¿qué dice?
Dice, anota la presencia de la canícula. ¿Cómo sacamos eso? Decíamos que para eso tenemos que hacer la gráfica, ¿no? Insertar. Y tendría yo que ver si hay presencia o no de canícula. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí le están entendiendo? Presencia de canícula. ¿Cómo? Sí hay presencia de canícula, Sí ¿no? hay presencia de canícula. Entonces, bueno, la voy a mover a otro lado para que no me estorbe. Y le ponemos con presencia de canícula. Y si hay presencia de canícula, ¿qué dice el cuadro? Si hay presencia de canícula, se debe indicar con con un símbolo, este símbolo. Es una W con dos, ¿cómo se llama? Apóstrofes. Exacto. Entonces, lo único es que... Profe, disculpe, en la gráfica, Ajá. ¿cómo se dio cuenta que había presencia o no de canícula? ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque quedamos que la canícula era que dentro de la estación de lluvias tuviéramos un periodo pequeño de sequía. Ajá. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos canícula. Pues hasta ahí ya sabemos que ahí vamos. El 14, ¿qué dice? Anotar el símbolo que se usa para describir las condiciones de temperatura. Tomando en cuenta la temperatura media anual y la de los meses más fríos y más calientes. Sí, en este caso, pues no aplica. Ahorita vamos a ver por qué es Entonces, sería con este cuadro, ¿no? Entonces, se fijan, con este cuadro. Pero este cuadro en realidad no tiene variantes, o sea, sería, por ejemplo, un clima AC, si fuera semicálido, no es el caso. Y si se fija, no, es que no es este cuadro, espérenme, ahorita les digo cuál es. Es en el 4, ¿no? Que está más Sí, es el abajito. cuadro. Ajá, exacto, perdón. Sí, es este. Es este, el 4. Entonces, dice, ese se aplica más para los templados, ¿no? Cuando tenemos diferencias en los templados para saber si es un clima con verano cálido o con verano fresco largo o con invierno muy frío. Aquí están todas las posibles variables, pero pues en el caso de los A no hay límite realmente, ¿no? No hay diferencia entre ellos. Bueno, miren, tan fácil como que dice, no se da límite y le meten una raya en medio, pero bueno, no hay límite, ahí no pasa nada, no se hace nada. Entonces, ¿cuál sigue? El punto, ese era el punto 14. Va el 14. 15. Perdón. Ay, ya me salí aquí, perdón. Porque tengo problemas para...
Sí, dice entonces anotar el cuadro en el cuadro 4, pues no hay límite, decíamos. Y luego dice calcular la oscilación térmica. Entonces, para ese, lo que hacemos es, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Para calcular la oscilación térmica, tenemos que ver la diferencia entre el mes más caliente y el más frío, es decir, a 27.8 le restamos 21.3. ¿Cuánto da? 6.5. 6.5. Entonces, 6.5. Ah, bueno, este es, no hay símbolo. Y luego aquí dice que el valor era 6.5. Y por lo tanto, ¿qué símbolo aplica? El I. El I. Dice ahí que es la... El I con un apóstrofe, ¿no? Ajá, el I con una apóstrofe. Exactamente, ¿no? Entonces, lo ponemos como A, W2, es lo volamos a DU, prima, 2, y encerrado entre paréntesis, ¿no? Sí. Sí, Ujú. Entonces, ahí ya quedamos. El 16... dice que anotemos la letra que empleamos para la oscilación. Bueno, ahí nos brincamos. Era 16 era, bueno, vamos a poner hasta acá. El 18. Localizar la estación por la marcha anual en zona intertropical o extratropical. Ajá. Y anotar la letra que se emplea para la marcha. Entonces, para eso, ahora tenemos que hacer otra gráfica. Ahora lo que tenemos que graficar son las temperaturas. Insertar gráfica. Ahora, para no confundirla. Profe, si teníamos que graficar las temperaturas, ¿por qué volvió a graficar la precipitación? No, qué burro soy. Sí, cierto, tienes toda la razón. Tienes completamente toda la razón. Sí, es este. Es esta, las temperaturas, ¿no? Y decíamos... porque no me deja cambiarle. Bueno. Entonces, esta es la de temperaturas. Entonces, para eso dice que veamos cuándo ocurre la mayor temperatura. Esta es la temperatura. Entonces dice que, ¿cuándo es el máxima temperatura? Este es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. en mayo, ¿no? En mayo. ¿Cuál es el tema aquí? Nosotros deberíamos tener la temperatura más alta en verano. O sea, sería más o menos lo mismo que ocurre con los, con la temperatura en el día. ¿En qué momento del día recibimos mayor cantidad de radiación solar? De Es decir, 2 a... No, ¿3? de 12 a 2. No, o sea, una cosa es a qué horas
es la temperatura más alta, pero ¿a qué horas? Lo que estoy preguntando es ¿a qué horas se recibe la mayor cantidad de energía solar? ¿En qué momento del día los rayos caen con mayor perpendicularidad? Al mediodía. Al mediodía. En el mediodía es cuando los rayos del sol están más concentrados. Es el momento en que se percibe mayor cantidad de precipitación. O sea, por ejemplo, vamos aquí. Es decir, a ver, déjenme ver. Ok, yo tengo esto así. Y pongan ustedes que este es las 6 de la mañana y este es las 6 de la tarde y que a esta hora sale el sol y a esta hora se oculta, ¿no? Y que este es las 12 del día. Entonces yo esperaría tener una curva de ganancia de temperatura así, donde a las 12 del día tengo la mayor ganancia posible de energía que viene del sol. Es esa energía. Pero ahora, ¿a qué hora sentimos más calor? Es decir, ¿a qué hora tenemos la temperatura más alta? Ahí sí Pues es ahora sí sería de 12 a 2, ¿no? Exacto. Más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Una cosa es la energía de onda corta que viene del sol, decíamos que calienta la superficie de la Tierra, y luego esta superficie la remite como energía de onda larga. Entonces, una cosa es esta curva que se relaciona con esta parte, y otra cosa es una segunda curva bueno, incluso no llega al piso, perdón. Es un borrador. Vamos a explicar esto. Y en efecto es la curva de ganancia. Entonces, esta es así más o menos. Llega aquí, llega aquí. ¿No? Entonces nosotros esperaríamos que hay cierto retardo, cierto retraso entre el momento de recibir la mayor cantidad de energía, que es las 12 del día, y una vez que es remitida esa energía y es atrapada, entonces nosotros tenemos que la temperatura mayor se da después del mediodía. Ahora busquemos el equivalente a lo largo del año. ¿Qué día de la del año, qué día del año sería nuestro equivalente de las 12 horas del día? Es decir, ¿qué día tenemos la mayor ganancia de radiación solar a lo largo del año? ¿Mandé? ¿Mes, no sería? El día, un día astronómico, por ejemplo, en el 20 de marzo, ¿qué vamos a tener? Cuando dicen, entró la primavera, ¿a qué nos referimos? Es el equinoccio, ¿no? Que sería el punto en el que quedan igualados la duración del día y de la noche, ¿no? Entonces tenemos dos equinoccios, el de primavera y el de otoño. Pero ¿podría ser el solsticio? Exacto. El día del solsticio de verano tenemos el día más largo y la noche más corta. Y sería el equivalente de las 12 del día, ¿no? ¿Cuándo entonces nosotros suponemos que deberíamos tener la temperatura más alta? ¿Antes, durante o después del solsticio de verano? Después del solsticio, sería cuando está a mitad del verano o empezando, después de que empiece el verano. Ajá. Entonces, si en junio ocurre el solsticio, que es lo que decía su compañera, que si nos referíamos a un mes, pues sí, debería ser en junio cuando tuviéramos la temperatura más alta. O si no en junio, sobre todo sería en julio o incluso agosto, deberíamos tener aquí las temperaturas más altas. Pero no ocurre eso. ¿Qué es lo que nos pasa?
cuando realmente tenemos la sensación térmica y además real de que hace más calor en el año. En mayo. En mayo, abril, mayo, pero sobre todo mayo es el mes más caluroso para nosotros, para los mexicanos que vivimos al sur del trópico de Cáncer. Tenemos un régimen de temperaturas, una marcha de temperaturas que tiene este pico, si se fijan, en mayo. Entonces, eso es una condición particular de México, del sur de México. Nosotros tenemos sentimos más calor, o sea, registramos temperaturas más altas en primavera que en verano. Y eso para el resto del mundo y sobre todo para el mundo occidental es algo anormal, porque por arriba de los trópicos sí tenemos las temperaturas más altas en verano, no en primavera. Ajá. A eso se le llama marcha de temperaturas que ahí dicen los cuadros. Ahí donde vieron lo de isotermal, o semi-isotermal, ¿qué dice ahí? Cuando la temperatura es antes de junio o antes del solsticio de verano, ¿cómo se le llama eso? ¿Sí vieron? Dice marcha de temperaturas, es el inciso 18, ¿ah? El símbolo entonces es G. Es una marcha tipo Ganges. Perdón, es aquí, tipo Ganges. Dice, sí, anotar la letra. Ah, bueno, es en el 17, perdón. En el 17 es IG y era aquí, tipo Ganges. Y decíamos que esas marchas tipo Ganges ocurren sobre todo en estas latitudes, donde vemos esas franjas azules fuertes y tenues, estas es donde ocurren esas marchas donde la temperatura más alta se encuentra en primavera y no en verano. ¿Y por qué? O sea, no quiere decir que en julio tengamos la mayor concentración de energía o la mayor disponibilidad de energía reemitida por el sustrato. Lo que pasa es que mucha de esa energía es absorbida por los procesos de evaporación. Es decir, a lo mejor sí registramos la temperatura récord más alta en julio, pero si promediamos todas las temperaturas, vamos a tener muchos días nublados donde las temperaturas entonces no son tan altas. En el promedio, entonces, se abaten y quedan más bajas que en primavera. O sea, nosotros sabemos que abril, mayo, los cielos son despejados, por lo tanto, todo el día y toda la semana está haciendo calor, ¿no? Esa sería la razón. Y bueno, pues ¿a dónde está el Ganges? Pues por aquí, ¿no? Y entonces extrapolan que todas estas tienen esa particular anormal, ¿no? Entonces, nosotros, ¿dónde localizaríamos estas? Si aquí pasa el trópico de Cáncer, y acá el trópico de Capricornio, vamos a poner, si aquí pasa el trópico de Cáncer, y acá el trópico de Capricornio, lo dejé un poquito alto, pero más o menos aquí el trópico de Capricornio. Entonces, ¿dónde se encuentra seguramente mi estación meteorológica? ¿En la zona intertropical o extratropical?
Profe, ¿podría repetir esa parte? Perdón, disculpe, es que... Sí, la marcha tipo Ganges, decíamos que es típica de las estaciones meteorológicas o de los climas entre los trópicos. Ajá, porque en toda esta zona, al ser muy lluviosa, mucha de la energía que se remite después del solsticio, en realidad está ocupándose en los procesos de evaporación. Es decir, no sube tanto la temperatura porque si toda esa energía se está usando, o sea, acuérdense lo que habíamos dicho, que el concepto de caloría era la energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Pero si ese mismo gramo de agua lo queremos convertir absolutamente en vapor, requeriríamos por lo menos 540 a 700 calorías. Entonces son 700 calorías que en lugar de hacer que suba la temperatura de la atmósfera en donde estamos, lo que hace es que se utiliza para la evaporación en los mares y eso regula mucho la temperatura. Por eso, por esa razón, por esa razón, no estamos observando la temperatura más alta. No estamos observando las temperaturas más altas aquí, sino acá en la primavera. Y por esa razón, cuando decimos, pues anote, dice el inciso 18, localizar la estación por la marcha anual en zona intertropical o extratropical. ¿Qué pondríamos aquí? Intertropical, ¿no? Intertropical, exacto. O sea, como la marcha tipo Ganges es típica de la franja entre los trópicos, entonces seguramente mi estación está en la zona intertropical. Y luego dice 19, apuntar el tipo de clima con todas las letras. Bueno, aquí ya lo pusimos. Nada más le vamos a agregar aquí el G. Y que este es un subíndice. Entonces, ¿qué pasa? O sea, cuando ustedes van a los mapas, ven, sacan un mapa de INEGI y dice el clima del área de mi área de estudio, pues es AW2, AW'2, I''G. Dicen, pues que a todo dar, ¿no? Entonces, si se fijan, en realidad hay aquí 3 diferentes tipos de partículas. Tiene que ver con el tipo climático. Esto tiene que ver con cómo se comportan las lluvias. Y esto de aquí tiene que ver con cómo se comportan las temperaturas. Entonces, así como nosotros utilizamos sistemas como los de Linneo, donde sabemos este es el género, este es el epíteto específico, pues acá igual, ¿no? Podemos reconocer que una parte me está diciendo cuál es el tipo climático general. Estos datos me están diciendo las características del régimen de lluvias y esto último, las características del régimen de temperaturas, ¿no? Y ya en cristiano, ¿cómo describiríamos el clima? Es el inciso 20. Cuando ustedes ya lo tienen que poner en la tesis, dicen, el área de estudio está caracterizada por un clima de tipo cálido subhúmedo. Cálido subhúmedo.
cálido, subhúmedo, canícula y Ajá, pero en orden ¿con sería, poca oscilación? primero decimos régimen de lluvias ¿de qué? Verano. De verano. Ajá. Con presencia de canícula, presencia de canícula. Con poca oscilación y con marcha de Ganges. Marcha de temperaturas con poca oscilación, con poca oscilación térmica y tipo Ganges. O si nos queremos poner más explícitos con temperatura máxima antes del solsticio de verano, ¿no? Y eso es lo que ponemos en nuestros, revisen las tesis y van a ver que a esa descripción se hace, ¿no? Entonces, como un ejercicio, pero ya se acabó el tiempo, como un ejercicio, no vamos a dejar de, ok, entonces, hasta ahí detenemos la grabación. Lo que voy a hacer, bueno, ustedes ya todos tienen compartidos estos datos. Ahora lo que les pido es que por equipo, si quieren, o de 2 personas o individual, me entreguen el tipo de clima para las diferentes localidades. Son 5 localidades. Yo lo voy a subir como tarea. Podemos resolver dudas la siguiente clase y ya después nos seguimos de frente, ¿no? Ya subo formalmente la tarea con una fecha límite para entregar y ya me la entregan. ¿Sale? Profe, ¿los libros los va a volver a subir? Es que ahorita tengo un problema con mi computadora y no los pude descargar. Los voy a subir, de hecho, al Classroom. Ok.